Secundaria segundo grado. Matemáticas. Medidas de tendencia central 1. Alumnas y alumnos, sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa para segundo grado de secundaria. Soy la maestra Jessica Adriana López Rosales y me es grato estar con ustedes en esta sesión de matemáticas que tiene como propósito usar e interpretar las medidas de tendencia central en un conjunto de datos y determinar cuál es la más conveniente para representarlos. ¿Están listas y listos? Muy bien, iniciemos con la siguiente actividad. Para esta actividad vamos a utilizar los siguientes materiales: un dado de 6 caras, 6 juegos de 5 fichas o aros de 6 colores diferentes, base con 6 columnas, opcional, en donde pueden meter los aros, libreta de matemáticas u hojas, lápiz, goma y sacapuntas. En casa pueden realizar su propia práctica y de acuerdo a los materiales que tengan a su alcance, pueden elaborar ustedes mismos su dado o busquen más opciones. Por ejemplo, poner 6 papelitos numerados del 1 al 6 en una bolsa para simular el lanzamiento del dado. También les recomiendo que tomen nota de los aspectos que consideren más relevantes. Para iniciar, vamos a revisar qué son las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son aquellas que describen lo que es típico en un conjunto de datos. Corresponden a los valores que se ubican en la parte central del conjunto de datos y que lo pretenden resumir en un solo valor. Las medidas de tendencia central son media aritmética, mediana y moda. Realizaremos la dinámica de lanzamiento del dado, donde ejemplificaremos estas medidas. Asignaremos un color a cada número del dado, como se muestra en pantalla. Ustedes pueden trabajar con los colores que tengan. La actividad consiste en lanzar el dado y, de acuerdo con el número que caiga en la cara superior, será el color de la ficha que colocaremos en la base. Repetiremos el juego 15 veces. Veamos cuáles fueron los resultados en el experimento que nosotros ya realizamos. Comencemos. En el primer lanzamiento cayó 4. Entonces, colocamos una ficha de color verde en la columna verde. En el segundo lanzamiento cayó 1. Entonces, colocamos la ficha amarilla, luego cayó 3, así que colocamos una ficha azul y así sucesivamente. Observemos que los números que continuaron saliendo, 5, 1, 5, 2, 3, 1, 4, 2, 6, 4, 5 y 1. Si en casa no tienen ninguna base, solamente pueden ir agrupando las fichas o papelitos de acuerdo con el número. Ahora registraremos estos resultados en una tabla de frecuencia. Entonces, tenemos que el número 1 cayó 4 veces, el 2 se obtuvo 2 veces, el 3 2 veces, el 4 3 veces, el 5 salió 3 veces y el 6 una vez. La moda es la medida de tendencia central que corresponde al dato de mayor frecuencia. Si observamos las barras, la torre más alta es la de color amarillo. Entonces, el número 1 es el que más veces se obtuvo al lanzar el dado. La moda se simboliza con M mayúscula y O minúscula. Así que, en este experimento, la moda es 1, que corresponde al color amarillo. La moda siempre es un dato que pertenece al conjunto. Ahora, imaginen que, en esta situación, el dado tuviera las caras de colores en lugar de puntos. ¿Podríamos decir que el color amarillo es la moda? Claro, porque podríamos observar que el color amarillo tiene mayor frecuencia. Ahora veamos la mediana. La mediana es el dato que se ubica al centro cuando los datos están ordenados. Entonces, para poder determinar este valor, se ordenan los datos de menor a mayor o viceversa. En este caso, los ordenamos de menor a mayor. Observamos que el número 3 se encuentra al centro, dado que a su izquierda se ubican 7 datos y
A su derecha también. La mediana se representa o simboliza con M mayúscula y E minúscula. En este experimento, la mediana es 3. En este caso, la mediana es un dato del conjunto. Tengan en cuenta que, para obtener la mediana, se deben ordenar los datos. ¿Piensan que, si el dado hubiera tenido colores en las caras en lugar de números, se podría obtener la mediana? No se podría obtener la mediana de los colores porque no se podría decir qué color es mayor o menor que los demás. Por esto, la mediana solamente se puede calcular para datos numéricos, es decir, cuantitativos, pero no para datos cualitativos, como los colores. Solamente nos falta calcular la media aritmética, también conocida como promedio o simplemente media. El símbolo de esta medida de tendencia central es X, con una barra sobre ella, y es igual a la suma del valor de todos los datos entre el número total de datos. En este caso, la suma de los datos es 47, que dividido entre 15 resulta aproximadamente igual a 3.13. Este valor no pertenece al conjunto de datos. Ahora, ¿piensan que si el dado hubiera tenido colores en las caras en lugar de números, ¿se podría obtener la media? No, esta medida no se podría obtener porque no se podría decir cuánto es la suma de amarillo más verde, etc. Por esto, la media, al igual que la mediana, solamente se puede calcular para datos numéricos, es decir, cuantitativos, pero no para datos cualitativos, como los colores. Veamos otras situaciones en donde se hace uso de las medidas de tendencia central. En una competencia, un participante obtuvo las siguientes puntuaciones: 74, 72, 80, 76, 112 y 72. Determinemos la moda de estas puntuaciones. Como son pocos datos, podemos ver que la única puntuación que se repite es 72. Por eso, la moda de estos datos es 72. Continuamos con la mediana. Una vez que los datos se encuentran ordenados de menor a mayor, localizamos el dato central. En este caso, vemos que hay dos datos en el centro, el 74 y el 76. En este tipo de situaciones en las que el número de datos es par, la mediana es la media de los dos datos centrales. Por lo tanto, la mediana es igual al promedio de 74 más 76 entre 2. Entonces, la mediana es 150 entre 2, de lo que se obtiene que la mediana es igual a 75. Vemos en esta situación que la mediana no pertenece al conjunto de datos, es decir, 75 no es una puntuación obtenida por el participante. Ahora, para calcular la media aritmética, procedemos a realizar la suma de todos los datos y dividir esta suma entre el total de datos. La suma es 486, que dividido entre 6, que es el total de datos, resulta 81. Por lo tanto, la media es igual a 81. Ahora, analicemos qué medida de las anteriores describe mejor la puntuación del participante. Algo que se debe considerar para elegir la medida más representativa de un conjunto de datos es alrededor de cuál de las medidas se sitúan los datos. La moda es un dato extremo y los demás datos se sitúan por encima de ella. La mediana muestra que la mayoría de los datos se encuentran cerca de ella. La media es un valor que se ubica hacia un extremo de los datos. Este valor se ve afectado porque hay un dato, el 112, que dista mucho de otras puntuaciones. Por lo anterior, podemos afirmar que la mediana es la medida que mejor representa las puntuaciones del participante. Continuemos con otra situación. Para un proyecto de la clase de español, se entrevistó a 30 alumnos de un grupo de segundo de secundaria respecto al número de hermanos que tienen. Las respuestas que dieron se muestran en la tabla. Para tener un mejor control de los datos, los organizamos en una tabla de frecuencias. Observemos que los datos son 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, en una columna pondremos esos datos y en otra la frecuencia de cada uno.
La tabla muestra los resultados. Aquí podemos observar que el dato de mayor frecuencia es 2 hermanos, así que la moda de este conjunto es 2 hermanos. ¿Cuál es la mediana de los datos? Retomamos que para obtener la mediana debemos de ordenar nuestros datos. Lo haremos de menor a mayor, como se muestra. Ahora podemos ir descartando uno a uno los datos en ambos extremos y observamos que en el centro quedan 2 datos, así que la mediana será el promedio de esos datos. Así que la mediana es igual a 2 más 2 entre 2. Entonces la mediana es igual a 4 entre 2 y resulta que la mediana es igual a 2. En este caso, la mediana es un dato del conjunto. Determinemos ahora cuántos hermanos tienen en promedio los alumnos de ese grupo. Una manera de calcular ese promedio o media es organizar los datos en una tabla que permita determinar el total de hermanos en el grupo. Así, en la tabla vemos que 0 hermanos tiene una frecuencia de 2, por lo que en esa fila habrá 0 hermanos en total. Para el caso de un hermano, se tienen 5 alumnos en esa situación. Entonces, en esa fila corresponden 5 hermanos. Para el caso de 2 hermanos, hay 10 alumnos con ese número de hermanos, por lo que habrá 20 hermanos en esa fila. El producto del número de hermanos por la frecuencia determina la cantidad total de hermanos en cada fila. La suma del total de hermanos, que es 72, dividida entre el total de alumnos, que es 30, resulta 2.4. Por lo tanto, podemos decir que, en promedio, los alumnos de ese grupo tienen 2.4 hermanos. Observemos que en este caso, las 3 medidas de tendencia central son muy parecidas, por lo que podemos decir que en este caso, tanto la moda, la mediana y la media nos sirven para representar el conjunto de datos. Veamos otra situación. Los sueldos mensuales de los empleados de una empresa son los siguientes: 5.200, 4.850, 4.850, 5.120, 10.540, 16.550, 5.100, 4.850, 5.200 y 5.200. Con estos datos, calculemos las medidas de tendencia central. Una manera de hacerlo es organizando los valores de menor a mayor. Ahora vamos a calcular la moda. ¿Qué salario se repite más? Observamos que 4.850 se repite 3 veces, pero también se repite 3 veces 5.200. En este caso, se tienen 2 modas. Entonces, este conjunto de datos es bimodal. Así que la moda es igual a 4.850 y 5.200. Cabe mencionar que así como en este conjunto de datos hay 2 modas, también puede suceder que se cuente con 3 modas y entonces se diría que la serie de datos es multimodal. Por otro lado, puede ocurrir que no haya moda. Este sería el caso en que todos los datos tuvieran la misma frecuencia. Continuamos con la mediana. Como ya tenemos los datos ordenados, entonces podemos ir descartando uno a uno los datos desde cada extremo para llegar al centro. Observemos que hay 2 valores centrales, así que la mediana es la media de estos datos. Entonces, la mediana es igual a 5.120 más 5.200 entre 2, igual a 10.320 entre 2. Por lo tanto, la mediana es igual a 5.160. Por último, calculamos la media aritmética. Entonces, sumamos los sueldos de todos los empleados y dividimos esta suma entre el número de empleados. La suma es 67.460, que dividimos entre 10, resultando que el salario promedio es de 6.746. ¿Cuál de las medidas de tendencia central representa mejor los salarios de los empleados? En este caso, la moda resulta inconveniente, dado que hay 2 modas. Por otro lado,
la media aritmética dista mucho de la concentración de la mayor parte de los salarios. En esta situación tenemos datos heterogéneos, por lo que lo más conveniente es usar la mediana como dato representativo. ¿Cómo van hasta aquí? ¿Ya se familiarizaron con las medidas de tendencia central? ¿Ya pueden identificar en qué casos es conveniente usar cada una de ellas? Analicemos una última situación para reforzar sus conocimientos. A una clase de natación asisten personas de las siguientes edades: 19, 27, 22, 19, 27, 2, 20, 18, 19 y 5 años. Determinemos las medidas de tendencia central. Iniciemos calculando la moda. Una forma de hacerlo es ordenar los datos de menor a mayor, y así se logra identificar que la edad que tiene mayor frecuencia es 19. Por lo tanto, la moda es igual a 19 años. Continuemos con la mediana. Como los datos ya están ordenados, identificamos que en el centro se encuentran dos datos, así que la mediana será el promedio de ellos. Como los datos son iguales, su promedio también es igual a ellos, por lo que la mediana es igual a 19 años. Por último, calculamos el valor de la media aritmética. Para ello, sumamos todos los datos de los que se obtiene 178. Luego, esta cantidad se divide entre 10, ya que son 10 datos en total, de lo que resulta que la media es igual a 17.8 años. ¿Cuál de las medidas de tendencia central representa de mejor forma la edad que tienen las personas que asisten a la clase? Observamos que la moda y la mediana son iguales y la media es muy cercana a ellas. Por otro lado, los datos son heterogéneos, ya que el rango de edades es amplio. Sin embargo, al haber edades atípicas en ambos extremos del conjunto, la media se compensa y por ello este valor se acerca al centro de los datos. Por lo tanto, podemos afirmar que la mediana y la moda son más representativas de este conjunto de datos. Para reforzar y resumir los aprendizajes obtenidos de la sesión, contesten los siguientes cuestionamientos. Escriban sus respuestas en su cuaderno y posteriormente corroboren con las respuestas que se les darán. 1. Son parámetros que describen lo que es típico en un conjunto de datos. Nos ayudan a resumir en un solo valor todos esos datos. Inciso A, medidas de tendencia central. Inciso B, media. Inciso C, mediana. Inciso D, moda. 2. Esta medida resulta de dividir la suma de todos los datos entre el número total de estos. También se le conoce como promedio. Inciso A, medidas de tendencia central. Inciso B, media. Inciso C, mediana. Inciso D, moda. 3. Es el valor central de un conjunto de datos ordenados de forma creciente o decreciente. Resulta más útil cuando los datos son heterogéneos. Inciso A, medidas de tendencia central. Inciso B, media. Inciso C, mediana. Inciso D, moda. 4. Es la medida que expresa el dato de mayor frecuencia. Es más útil cuando se tienen datos cualitativos. Inciso A, medidas de tendencia central. Inciso B, media. Inciso C, mediana. Inciso D, moda. 5. ¿Qué pasa con la mediana cuando el total de datos es par? Inciso A, no se puede calcular. Inciso B, se anotan los dos números que quedan en el centro. Inciso C, se promedian los dos datos centrales. Inciso D, se toma el dato que más se acerque a la media. 6. La mediana siempre es un número entero. Inciso A, verdadero. Inciso B, falso. 7. Cuando se tiene una serie o conjunto de datos homogéneos, es más representativa la media. Inciso A, verdadero. Inciso B, falso. La siguiente serie, 25, 23, 15, 89, 4, es un ejemplo de datos homogéneos. Inciso A,
verdadero, inciso B, falso. 9. La siguiente serie, alegre, enojado, triste, feliz, indiferente, se refiere a datos cualitativos. Inciso A, verdadero, inciso B, falso. 10. ¿Cuál es la mediana de la siguiente serie de datos? 2, 1, 5, 7, 3, 4. Inciso A, 7, inciso B, 6, inciso C, 5, inciso D, 3.5. 11. ¿Cuál es la moda de la siguiente serie de datos? 2, 4, 5, 6, 3, 2, 2, 1, 10, 7. Inciso A, 2, inciso B, 5, inciso C, 21. 12. ¿Cuál es la media de la siguiente serie de datos? 8, 9, 10, 8, 8. Inciso A, 8, inciso B, 8.6, inciso C, 9.5, inciso D, 10. Revisemos las respuestas correctas. La respuesta correcta de la pregunta 1 es medidas de tendencia central. La respuesta correcta de la pregunta 2 es media. La respuesta correcta de la pregunta 3 es mediana. La respuesta correcta de la pregunta 4 es moda. La respuesta correcta de la pregunta 5 es se promedian los dos datos centrales. La respuesta correcta de la pregunta 6 es falso. La respuesta correcta de la pregunta 7 es verdadero. La respuesta correcta de la pregunta 8 es falso. La respuesta correcta de la pregunta 9 es verdadero. La respuesta correcta de la pregunta 10 es 3.5. La respuesta correcta de la pregunta 11 es 2. La respuesta correcta de la pregunta 12 es 8.6. Realicemos una actividad más. Donovan Carrillo es un patinador artístico mexicano. A pesar de tener algunas lesiones últimamente, ha tenido buenos resultados en sus competencias, lo que le permitió clasificar para los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. Algunas de las puntuaciones durante su trayectoria en el programa corto son 53.92, 61.37, 73.13, 68.13, 54.99, 67.31 y 73.91. ¿Qué medidas de tendencia central piensan que representa mejor sus calificaciones? Si observamos detalladamente los datos, se puede apreciar que en este caso no hay moda debido a que ningún dato se repite. Es un conjunto de datos amodal. Continuemos con la mediana. Los datos ordenados de mayor a menor quedan 73.91, 73.13, 68.13, 67.31, 61.37, 54.99 y 53.92. Vemos que el dato central y correspondiente a la mediana es 67.31. Ahora vamos a calcular la media. Para ello, sumamos todos los datos obteniendo 452.76 y dividimos este resultado entre el total de datos, que en este caso es 7. Con ello, obtenemos que el valor de la media o promedio de las puntuaciones es igual a 64.68. Con esta información pueden decir, ¿cuál es la medida que representa mejor sus puntuaciones? Efectivamente, como los datos son homogéneos, podemos decir que la media es la que representa mejor sus puntuaciones. Nos acercamos al final de esta sesión. Para concluir, autoevalúen su aprendizaje de acuerdo con los siguientes criterios. Ubiquen su desempeño en el nivel que consideran alcanzaron. Calculo la media, la mediana y la moda de un conjunto de datos. Identifico cuál es la medida de tendencia central más representativa de un conjunto de datos. A partir de sus resultados, identifiquen sus fortalezas en el tema de esta sesión y reflexionen sobre los aspectos que necesitan fortalecer.
compartan sus resultados con su profesora o profesor en su trabajo a distancia. Espero que estos aprendizajes los alienten a seguir incrementando sus conocimientos y continuar con sus estudios a distancia. No olviden seguir con los protocolos de sanidad y eviten salir de casa. Fue un gusto estar con ustedes en esta sesión. Recuerden que el éxito no se logra superando a los demás, sino superándose a sí mismo. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.